Como parte del análisis de probabilidad y estadística dentro de las variables aleatorias continuas, el día de hoy continuaremos el análisis de la distribución normal. En este caso estaremos abordando la distribución normal considerando la estandarización de valores reales. De sesiones anteriores nosotros hacíamos el cálculo de áreas bajo la curva cuando considerábamos un promedio igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando dentro de los conjuntos de datos que tenemos el promedio es diferente de 0 y diferente de 1? Entonces, nosotros, para poder determinar la probabilidad o arco bajo la curva, tenemos que conocer el número de desviaciones estándar Z entre algún valor de la variable aleatoria continua que nos sea proporcionada y pues obviamente la media de la población o de la muestra que nosotros estemos estudiando. Y es cuando traemos a análisis la ecuación de la variable Z. Entonces, el siguiente ejemplo nos dice que dada una variable aleatoria X que tiene una distribución normal con media igual a 50 y desviación estándar igual a 10, se calcule la probabilidad de que tome un valor entre 45 y 62. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer acá? Pues identificar o llegar a dos valores de Z. Ocupando la fórmula Z nos dice que es igual a X menos mu entre la desviación estándar. Tendríamos que hacer un cálculo de Z para el valor de 45 y un cálculo de Z para el valor de 62. Una vez que conoces estos valores de Z, vamos a tener que proceder obviamente a graficar para ver cuál es el comportamiento de la distribución normal y pues poder sombrear de la gráfica este intervalo, todo aquello que esté bajo la curva en este intervalo justamente. La clase anterior, el ejercicio que nosotros teníamos ya nos daba el valor de Z. Acá vamos a tenerlo que calcular, porque acuérdate que todo se parte de la premisa de que en la distribución normal tenemos una tabla que nos permite evaluar el área bajo la curva. Entonces nosotros encontramos en esa tabla datos de Z que nos van a permitir conocer algún área bajo esta curva que estamos analizando. Entonces, siempre vamos a tratar de checar, llegar a valores de Z que nos permitan consultar esta tabla de distribución normal para hacer el cálculo respectivo. Lo que vamos a hacer es sustituir los datos para poder hacer el cálculo. Para esta primera intervención que vamos a hacer, restamos 45 menos 50 porque es la variable aleatoria continua que estamos estudiando, 45. 50 pues es el valor de la media que nosotros tenemos representada acá y sigma vale igual a 10, que sería este valor que nosotros tenemos aquí. Entonces, sin más, pues hacemos ahí el cálculo y ese sería el primer valor que nosotros conocemos. Por otro lado, entonces, tendremos que calcular lo que ocurre con la variable aleatoria que toma el valor de 62. Entonces, nuevamente vamos a partir de esta misma ecuación. Lo único que vamos a cambiar va a ser que va a ser aquí 62, ¿verdad? Entonces, sustituimos dentro de la ecuación y llegamos a este valor. Entonces, en este punto ya conocemos nosotros el valor de Z1 y de Z2, que sería el intervalo de lo que vamos a buscar en las tablas de distribución normal para sus respectivas áreas. Y eso es lo que nosotros pues vamos a hacer. Graficamos, colocamos en el punto que les corresponde los valores. Recordemos que siempre que hay graficar es una gráfica arbitraria porque no la trazamos con una precisión milimétrica. Simplemente es un punto de referencia, pero no debes de olvidar colocar bien dentro del gráfico dónde van a estar esos valores que nosotros vamos a consultar en la tabla de distribución normal. Nosotros lo tenemos acá en esta posición. Entonces, del 0 hacia la izquierda calculamos los números negativos y del 0 hacia la derecha pues los números positivos como lo tenemos nosotros aquí. Entonces, esto quiere decir que estaremos calculando el valor del área bajo la curva en este intervalo. ¿Sí? Esa sería ahí la idea. Bueno, entonces, continuando, pues la forma de representarla matemáticamente sería calcular
la probabilidad entre dos variables aleatorias continuas, que sería entre 45 y 62, o bien la probabilidad en el intervalo de menos 0,5 a 1,2. Esa sería una forma de expresarlo matemáticamente. Consultamos entonces los valores de tabla para el caso de las zetas que nosotros tenemos. Recordemos que esta tabla nos habla acerca justamente de el área bajo la curva, y pues nosotros tenemos por ahí un valor de menos 0,5 de z. Entonces ese menos 0,5 de z lo tenemos aquí hasta el final. El valor es 0,3085, porque recordemos que los valores de z se buscan de manera vertical y de manera horizontal. En este caso, de manera vertical, pues nos ubicamos en el menos 0,5. Como no tiene otro, digamos que un valor centesimal aquí sería 0, pues queda esto en el valor de 0. Pero si nosotros hubiéramos tenido el caso en el cual en lugar de ser menos 0,5 cerrado fuera menos 0,557, pues aquí ya busco el menos 0,5 y la centésima que me hace falta pues la voy a buscar aquí, y aquí haría yo la intersección y calcularía obviamente el área bajo la curva, pero acá no hay ningún problema, es solamente menos 0,5, entonces nos quedamos con este valor. Tomamos nota entonces de ese valor porque nos va a servir, y vamos nosotros a hacer ahora la búsqueda del otro dato que nos dice z, que sería 1,2. Entonces tampoco hay ahí ninguna situación más que considerar para buscar acá en esta parte de manera horizontal. Sería 1,2, es directo el dato, y tenemos que el área bajo la curva con un valor de z 1,2 sería 0,8849. Bien, ahora recordemos nosotros que estos datos de área bajo la curva nos hablan acerca de considerar todo el área de lo que esté a la izquierda de donde se ubique z. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es una diferencia de valores del área que considera a z 1,2 menos el área que considera z menos 0,5. Y pues eso es lo que nosotros vamos a hacer. A final de cuentas, pues el valor es 0,5764, pero podemos también darle un valor porcentual y pues expresar la respuesta a través de ese valor porcentual. Entonces la interpretación nos diría que la probabilidad de que x tome un valor entre 45 y 62 sería del 57,64%.